Ahora, continuando con el video, veremos algunas propiedades principales que tienen los rayos X. Primeramente hablaremos sobre su ionización. La ionización es prácticamente que los rayos X pueden liberar ciertos electrones ionizados, es decir, con carga. Y pues esto, ¿por qué nos importa? ¿Por qué es muy importante? Ya que si estos electrones entran en contacto con nuestras células, pueden causar ciertos ciertos efectos principalmente en el ADN. Como podemos ver en ese pequeño video, al entrar en contacto con el ADN, con el material genético, esos electrones pueden destruirlo prácticamente o pueden romperlo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es la causa de una patología muy conocida, la cual es el cáncer. El cáncer prácticamente el crecimiento o la proliferación de células descontroladamente, o sea, sin control. Y ese es el principal riesgo biológico que puede tener los rayos X, y gracias a esto a la propiedad de la ionización. Luego también tenemos, como ya les estaba mencionando anteriormente, su alto poder de penetración, ya que estos rayos X van a poder atravesar la materia según su densidad. Y esto también es muy importante en el área de odontología, ya que si un tejido posee mayor densidad, entonces los rayos X no podrán atravesarlo de manera muy fácil. Pero en cambio, si el tejido posee menor densidad, entonces los rayos X atravesarán de una manera mucho más fácil. Ahora, eh, ¿por qué nos interesa la diferencia de densidades de los tejidos? Porque de ahí salió una propiedad muy importante, la cual es el poder de atenuación, ya que ¿qué significa atenuación? La atenuación es que una parte de la radiación va a ser absorbida y la otra va a atravesar. Es decir, como podemos observar en la imagen radiológica, tenemos algunas imágenes mucho más blancas a comparación de otras que son mucho más grises o oscuras. Y pues las blancas son tejidos con mucho mayor densidad, pero los colores más oscuros o grises son tejidos con menor densidad. Es decir, como les mencionaba anteriormente, los rayos X van a atravesar de una manera más fácil a los tejidos mucho más densos y van a tener una coloración más oscura en la imagen radiológica. Pero en cambio, los rayos X no van a poder atravesar de manera muy fácil a los tejidos con mucha mayor densidad, como pueden ser los huesos, la dentina, entre otros. ¿Por qué? Porque van a tener cierta dificultad de atravesar ese tejido. Y esas son las principales propiedades que van a tener los rayos X. Ahora, siguiendo, vamos a hablar un poco más sobre nuestro área, que es la odontología. Vamos a ver la interacción con tejidos dentales. Primeramente vamos a hablar sobre dos términos muy importantes, los cuales son rayo opaco y rayo lúcido. Lo radio opaco se va a denominar a la coloración más blanquecina o que tienda a la coloración más blanca clara. Y en cambio, lo radio lúcido va a ser una coloración más oscura o gris. Pues como podemos observar en la imagen, el puntito anaranjado es una imagen radiopaca, ya que va a tener una coloración mucho más blanquecina. Pero en cambio, el puntito de color rosado va a ser denominado como radiolúcido. ¿Por qué? Porque va a tener una coloración más oscura o gris. Y esto debido a la diferencia de densidades que tienen los tejidos, como les mencioné anteriormente en las propiedades que tenía los rayos X. Y esto es muy importante para poder diferenciar ciertos tejidos a través de una imagen radiológica. Luego también tenemos otros términos, lo cual es que eh, va a depender, las imágenes radiológicas van a depender de la dosis que vamos a administrar nosotros a través de la radiación. Y pues si la administración de dosis de radiación es muy elevada, entonces las imágenes saldrán mucho más claras. Pero en cambio, si la dosis de radiación es mucho menor de lo ideal, entonces la imagen radiológica saldrá más oscura. Y pues podemos observar en la imagen que hay una imagen ideal, la cual no es muy elevada ni muy baja, es lo ideal.
Además, es que debemos de tomar en cuenta que la diferencia de densidades van a condicionar la diferencia de absorción, ya que como los mencioné anteriormente, algunos tejidos poseen mayor densidad que otros tejidos y por ende los rayos X van a atravesar de diferente manera estos tejidos. Por ende, gracias a esta diferencia de absorción que van a tener los tejidos, las imágenes radiológicas van a salir mucho más precisas, gracias a esa propiedad que tienen los tejidos. Eso sería en cuanto a la interacción con tejidos dentales. Y bueno, continuando con el video, ya hablamos sobre su historia, sobre su naturaleza, y ahora vamos a hablar del corazón de la radiología, el tubo de los rayos X, específicamente de sus componentes y el tipo de radiación. Y como vemos, este dispositivo, aunque parece sencillo, está compuesto por varias partes que trabajan en conjunto con un solo objetivo: producir radiación útil para el diagnóstico. Y bueno, empezamos hablando de los componentes del tubo de rayos X. No, el viaje comienza en el cátodo. Este viene a ser un electrón negativo del tubo y su función principal es liberar electrones. Y en él encontramos el filamento, que viene a ser una especie de hilo metálico muy similar al de una bombilla, que cuando circula corriente por este filamento se calienta hasta alcanzar temperaturas muy altas, y es entonces cuando los electrones empiezan a desprenderse por un proceso llamado emisión termoiónica. Ahora bien, esos electrones liberados no pueden viajar en cualquier dirección. Para concentrarlos y dirigirlos, el cátodo tiene una llamada capa de enfoque, que actúa como un guía o un embudo eléctrico, asegurando que el haz de electrones vaya directo hacia el ánodo y no se disperse. Y bueno, en el otro extremo del tubo tenemos el ánodo. Este viene a ser el electrodo positivo y su misión es recibir los electrones que vienen dispersos desde el cátodo para resistir el impacto y transformar esta energía en rayos X. El ánodo posee un material muy especial, conocido como el blanco de tungsteno. El tungsteno se utiliza principalmente porque soporta temperaturas elevadas sin fundirse, y además tiene un número atómico muy alto, lo que lo convierte en un excelente emisor de rayos X. De hecho, alrededor del 99% de la energía del impacto se transforma en calor y solo el 1% se convierte en rayos X. Por eso es crucial que el material sea tan resistente. Y bueno, todo este sistema está protegido por un cubierta de Pyrex, que viene a ser un vidrio especial que resiste los cambios bruscos de temperatura. Esta cubierta, además, mantiene el vacío dentro del tubo, permitiendo que los electrones viajen sin chocar con partículas en el aire. Pero claro, los rayos X generados deben salir del tubo para cumplir su función diagnóstica, lo cual eso ocurre a través de la ventana del tubo, que viene a ser una parte delgada de la cubierta que permite el paso de los rayos X hacia el paciente o hacia la placa radiográfica. Luego, todos estos componentes no funcionarían sin la corriente de electrones, que es el verdadero puente entre el cátodo y el ánodo. Esta corriente es el haz invisible que tras el impacto se transforma en radiación X. Y finalmente, para que los electrones se aceleren lo suficiente, se necesita un gran aporte de energía. Aquí entra en acción el transformador de voltaje, que aumenta la diferencial de potencial entre el cátodo y el ánodo, logrando que los electrones viajen a velocidades cercanas de la luz antes de impactar en el blanco. Y bueno, ya hablamos de los componentes del tubo de rayos X. Ahora podemos resumir el proceso de producción de rayos X en 3 pasos clave. Primeramente, la emisión de electrones. Todo inicia con el calentamiento de filamento en el cátodo, lo que provoca la liberación de estos electrones. Luego vamos a encontrar la aceleración de los electrones, ¿no? Después, gracias al transformador de voltaje, esos electrones son acelerados a gran velocidad en dirección al ánodo. Y por último, la colisión en el ánodo. Finalmente, los electrones impactan en el blanco de tungsteno. Aquí ocurre la magia. La energía del choque se convierte en calor y en radiación, dando origen a los rayos X, que luego saldrán por la ventana del tubo. Y bueno, ya vimos cómo se producen los rayos X dentro del tubo, pero no todos los rayos generados son iguales. Existen tipos de radiación según el mecanismo, la producción y la forma en la cual interactúan en el entorno. Vamos a dividirlos en 2 grandes grupos. Primeramente, los fundamentales que surgen en el ánodo, la cual viene a ser la radiación característica, radiación de frenado. Y luego otros tipos de radiación que aparecen durante el uso del tubo. Empezamos hablando de la radiación característica, la cual se produce cuando los electrones acelerados chocan con los átomos de blanco del tungsteno y expulsan un electrón de las capas internas de ese átomo.
lo cual esto crea un vacío que es rellenado por un electrón de una capa más externa. La diferencia de energía entre estas cargas se libera en forma de rayos X con una energía muy específica o característica del material del blanco. En otras palabras, es como una huella digital. Cada elemento químico produce rayos X con energías propias y en nuestro caso el tuxneno es el protagonista. Luego encontramos a la radiación de frenado. Es el segundo tipo de radiación, la cual esto ocurre cuando los electrones que viajan a gran velocidad se acercan al núcleo de un átomo de tuxteno. El núcleo cargado positivamente desvía y frena al electrón, lo cual provoca que parte de la energía cinética de este se libere en forma de radiación X. Bueno, y aquí se diferencia de la radiación característica, ya que los rayos X generados no tienen un único nivel de energía, sino que forman un espectro continuo, dependiendo de cuánto se frene o se desvíe el electrón. Y luego vamos a encontrar otros tipos de radiación, la cual más que todo está relacionada con el tipo de radiación que aparece durante el uso del tubo, lo cual vamos a encontrar primeramente la radiación primaria, la cual es aquella que se genera en el ánodo y logra salir de forma directa por la ventana del tubo. Es el haz de rayos X útil, el que se proyecta en línea recta hacia el paciente o hacia la película radiográfica. En la odontología, esta es la radiación que nos permite obtener imágenes diagnósticas claras, ya que conserva su intensidad y dirección. Es como el mensaje original que viaja intacto desde el tubo hacia el objetivo. Luego encontramos la radiación secundaria. Ahora bien, cuando esa radiación primaria entra en contacto con el cuerpo del paciente, con huesos, tejidos blandos u otros objetos del entorno, se producen interacciones físicas que hacen que rayos cambien de dirección o pierdan energía. El resultado es la radiación secundaria, que se dispersa en distintas direcciones. Esta radiación ya no es útil para el diagnóstico porque genera ruido en la imagen, además aumenta la dosis de radiación necesaria. Por ello es fundamental controlarla con medidas de protección como colimadores o barreras. Y finalmente tenemos la radiación de escape. Idealmente el tubo de rayos X debe estar blindado para que los rayos X solo salgan por la ventana, pero en la práctica una mínima cantidad puede atravesar por las paredes del tubo en direcciones no deseadas. Aunque suele ser baja, esta radiación puede representar un riesgo para el operador si no se siguen las medidas de protección adecuadas. Por eso se utilizan recubrimientos de plomo y normas de seguridad que aseguran que el equipo funcione correctamente. Y bueno, ya para concluir con el video, hemos conocido la historia de los rayos X, su naturaleza como forma de radiación electromagnética y cómo se producen dentro del tubo radiográfico. Este recorrido nos demuestra cómo el descubrimiento cambió la medicina y la odontología para siempre. Espero que haya sido de su agrado, no se olviden darnos un like y muchas gracias por su atención.